¿Qué pasaría si os dijera que antes de realizar los mayores milagros, Jesús se enfrentó al silencio, al hambre y al mismo diablo? En el desierto, lejos de las multitudes y de los aplausos, el Hijo de Dios libró una batalla invisible, no con espadas, sino con decisiones. Podría haberlo tenido todo, pero eligió obedecer. Esta no es solo una historia de tentación, es una lección eterna sobre la fe, la renuncia y el verdadero poder. Lo que allí ocurrió cambió el destino de la humanidad. Y quizás cambie el tuyo también. Según el Evangelio de Mateo, Jesús se fue al desierto con un objetivo claro: ser tentado por el diablo. Mientras ayunaba, una intensa batalla espiritual se desarrollaba entre bastidores. En los primeros versículos, Mateo nos presenta una información esencial. El Espíritu Santo es quien guía a Jesús a este lugar solitario. Este mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo lo guía ahora hacia la confrontación espiritual. En el capítulo 3 de Mateo vemos: respondió Jesús y dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras demuestran que el Espíritu Santo estará a su lado durante toda su vida terrenal, siendo el agente activo de la voluntad del Padre. Jesús no fue al desierto solo para buscar intimidad con Dios, sino también para enfrentarse directamente al adversario. Este mismo Espíritu daría a Jesús fuerza para resistir las tentaciones del maligno. Aunque Herodes había sido un oponente terrenal, ahora aparece el verdadero adversario espiritual, el diablo. Mateo deja claro que la tentación proviene específicamente de él al usar el término griego diabolos, que significa acusador, lo que indica que es una entidad real y consciente, no solo una idea abstracta del mal. Mateo 13:39 lo confirma: el enemigo que sembró la semilla es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. La Biblia enseña que el diablo es un ser real y personal, y que lidera una legión de seres espirituales malvados, cuyo objetivo es perturbar los planes de Dios. Efesios 2:1-3 refuerza esta idea. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, nos enfrentamos a una guerra espiritual. Satanás, como gobernante de las fuerzas del mal, intenta detener el avance del reino de Dios. Sin embargo, no suele atacar directamente. En cambio, usa sutiles artimañas y tentaciones para desviar a los hijos de Dios. La palabra usada para tentar en el texto original es peirazo, que puede significar tanto probar como ensayar. La diferencia es sutil, pero importante. La tentación busca apartarnos de la voluntad de Dios, mientras que la prueba nos invita a permanecer fieles, con la esperanza de ser aprobados. Santiago 1:13 lo deja claro: cuando nadie es tentado, diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor de la tentación a pecar, pero puede permitir pruebas con el propósito de fortalecer el carácter y conducir a buenos resultados. Satanás quiso inducir a Jesús a desobedecer al Padre. Sin embargo, Dios usó este tiempo de prueba para fortalecer a su Hijo y prepararlo para su misión mesiánica.
Esto demuestra que el diablo no actúa fuera de los límites permitidos por Dios, quien permanece soberano incluso ante los acontecimientos más oscuros. 1 Corintios 10:13 nos asegura: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que con la tentación proveerá también la salida para que podáis resistir». En Mateo 4:3-4 vemos el primer ataque. El tentador se acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». «Noro», respondió Jesús, «escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Satanás se acerca a Jesús para tentarlo, pero de inmediato recibe respuestas firmes. Jesús lo confronta con la verdad. En esta confrontación vemos un patrón que se repetirá a lo largo del ministerio de Cristo. Un modelo que también nos enseña cómo enfrentar las tentaciones en nuestras propias vidas. Las primeras palabras del tentador revelan mucho sobre la naturaleza de sus insinuaciones. «Si eres el Hijo de Dios». Esta frase no es una simple pregunta al aire, sino una trampa cuidadosamente tendida. Satanás no niega que Jesús sea el Hijo de Dios, ni intenta obligarlo a demostrarlo directamente. En cambio, busca seducirlo para que use sus poderes divinos al margen de la voluntad del Padre. «Si de verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan», dice. Una propuesta razonable, sobre todo para alguien hambriento tras un largo ayuno. Pero la tentación aquí no se trata solo de la comida, se trata de desviarse del plan del Padre. Poco antes, la voz del cielo había declarado: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Satanás intenta tergiversar esta verdad, usándola como cebo. Prácticamente se burla. «Si eres tan amado, ¿por qué pasas hambre? Usa tu poder para resolver esto ahora». Claro que Jesús tenía el poder de convertir las piedras en comida. Más tarde, multiplicaría los panes y los peces para miles. Pero en ese momento, esa no era la voluntad del Padre. Jesús vivía como hombre, abrazando plenamente la experiencia humana, que también incluía el hambre y la limitación. Ceder a la tentación sería romper el plan divino para vuestra encarnación. Esto nos enseña algo profundo. No toda tentación implica algo manifiestamente pecaminoso. Convertir piedras en pan no es en sí mismo malo. El problema radica en hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Jesús responde citando las Escrituras, específicamente Deuteronomio, para revelar el verdadero significado de la obediencia. Recuerda cómo te trajo el Señor tu Dios por el desierto durante 40 años, para humillarte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Y completa: «Él te humilló al dejarte pasar hambre y alimentarte con maná, algo que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor». Deuteronomio 8:3. Jesús, al citar este pasaje, demuestra que comprende plenamente el significado de las pruebas. Al igual que Israel en el desierto, Dios también lo condujo al aislamiento y al hambre, no por abandono, sino a propósito. La verdadera vida reside en confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir sus promesas. La fe genuina se mantiene firme incluso cuando desaparecen los recursos visibles. Jesús no necesita demostrar su identidad con milagros. El Padre ya ha declarado quién es, y eso es suficiente. Al darse cuenta de que su primer intento había fracasado, Satanás cambió de estrategia, llevó a Jesús a la ciudad santa y lo colocó en lo más alto del templo. Allí lo desafió: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:
Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra. Esta vez, el diablo usa la propia Escritura, intentando tergiversarla para justificar la imprudencia. Pero Jesús, de nuevo, responde con la verdad. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Si la primera tentación pretendía atacar al Hijo en su relación personal con el Padre, cuestionando su confianza y dependencia, esta segunda tentación se dirige a algo mayor: el papel público de Jesús. Como Mesías, saltar del templo y ser salvado por ángeles en pleno centro de la ciudad religiosa de Jerusalén, sin duda causaría conmoción y admiración. Pero sería un espectáculo vacío, nacido no de la fe, sino de la manipulación. Jesús se niega una vez más. No vino a presumir ni a poner a prueba el cuidado del Padre, vino a obedecer. Tras ser llevado al punto más alto del templo de Jerusalén, la ciudad santa, Jesús se enfrenta de nuevo al enemigo. Con palabras familiares, el diablo repite: si eres el Hijo de Dios, intentando una vez más que Jesús demuestre su identidad de forma imprudente. Pero esta vez, Satanás cita las Escrituras, intentando usarlas para justificar su propuesta. Recita el Salmo 91, 11-12, donde está escrito: porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán, para que no tropieces con ninguna piedra. La sugerencia de Satanás es clara: que Jesús se arroje desde ese lugar alto, confiando en que los ángeles lo salvarían antes de que sufriera daño alguno. En esencia, el diablo intenta inducir a Jesús a poner a prueba el amor del Padre, como si fuera necesario obligarlo a actuar en su nombre para confirmar que realmente lo ama. Jesús, sin embargo, conoce bien la palabra y sabe que la verdadera fe no le exige nada a Dios, no necesita pruebas. Responde con firmeza: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Esta respuesta revela que no se trata solo de conocer la Biblia, sino de interpretarla con reverencia. Satanás usó un pasaje verdadero, pero con una intención falsa. Jesús no cayó en la trampa. No vino a manipular el poder divino, sino a someterse a la voluntad del Padre. Entonces, en un último intento, el enemigo lo lleva a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo y toda su gloria. Con tono seductor, el diablo le hace su propuesta más directa: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta es la tentación más perversa de todas. El diablo ofrece lo que Jesús ya vino a conquistar: los reinos de la tierra, pero quiere que tome un atajo, sin cruz, sin sufrimiento, sin obediencia. Basta con un gesto de adoración y todo le sería entregado. Jesús no duda. Responde con autoridad y determinación: quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. En este punto, Jesús no solo resiste, sino que reprende directamente al diablo, dándole una orden, la primera del texto, y citando nuevamente el libro de Deuteronomio 6:13-15. Temerás al Señor tu Dios y le servirás. No seguirás a otros dioses, porque el Señor es un Dios celoso y su ira arderá contra ti. Estas palabras ponen fin a la batalla. Con la espada de la verdad, Jesús vence las tentaciones y afirma el verdadero propósito de su misión. Esta última tentación revela tres verdades fundamentales. El diablo tiene cierto poder temporal sobre los reinos de este mundo. Como se refuerza en Lucas, afirma haber recibido autoridad sobre estas naciones y poder para distribuirlas a quien quiera. En Efesios 2:2 se le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, pero su poder es limitado. Apocalipsis 13:1-2 describe a la bestia como empoderada por el dragón, Satanás, lo cual evidencia su influencia en el mundo.
Sin embargo, Juan 16:11 afirma que el príncipe de este mundo ha sido condenado. El diablo está condenado, aún mientras lucha desesperadamente por mantener su ilusión de dominio. La esencia del pecado es la sustitución de la adoración por Dios. Cuando Satanás pide ser adorado, revela su verdadera ambición, usurpar el lugar del Creador. Pero Jesús lo deja claro, solo el Padre es digno de adoración. Y eso es lo que pone fin a la batalla espiritual en ese desierto. La victoria de Jesús sobre el diablo no fue solo un triunfo personal. Fue el comienzo del derrocamiento del imperio de las tinieblas y el establecimiento del reino de Dios, no por la fuerza, sino por la fidelidad, la obediencia y la verdad. El pecado siempre conlleva el deseo de rechazar la voluntad de Dios para seguir su propio camino. Seduce al corazón humano para que se sitúe en el centro, como si cada persona pudiera ser el Dios de su propia vida. Esto es precisamente lo que Satanás desea, ocupar el lugar de Dios y ser adorado como el sustituto del Creador. En Mateo 4:11 leemos: Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este versículo concluye la narración de la tentación con una nota de consuelo y triunfo. Jesús resistió, Jesús venció, y a su orden Satanás se fue. Aunque este no fue el último ataque del enemigo, pues seguiría intentando desviar a Jesús a lo largo de su ministerio, este episodio marca el tono de la guerra espiritual que seguiría. Cristo se mantiene firme, y cada vez que confía en la palabra de Dios, el enemigo se retira. Al final de la prueba, se le aparecieron ángeles para atenderlo, un gesto que resaltó la dimensión celestial y cósmica de lo que acababa de ocurrir. El cielo lo presenció. El reino de Dios dio su primer paso visible en el territorio que Satanás había reclamado como suyo. Como está escrito en Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Esto fue más que una victoria personal, fue el comienzo de la derrota del imperio de las tinieblas y la manifestación del reino eterno de Dios. El universo entero reconoce lo que allí ha sucedido. El cielo se conmueve. Los ángeles ministran al Hijo, quien ahora da un paso al frente con autoridad para cumplir su misión. Esta batalla tiene lugar poco después del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo lo conduce al desierto. Allí, aislado en la naturaleza, experimenta una preparación intensa y necesaria para el ministerio que estaba por venir. A lo largo de la historia, vemos que Dios a menudo guía a sus líderes a través de periodos de soledad y pruebas antes de grandes misiones. Así fue con Moisés, Elías y ahora con Jesús. La experiencia en el desierto no es un castigo, sino un entrenamiento celestial. Durante los 40 días, Satanás probó a Jesús profundamente, tratando de descubrir hasta qué punto cedería y hasta qué punto confiaría en que el Padre proveería todas las cosas. Estas 3 tentaciones que enfrentó Jesús son profundamente simbólicas y siguen siendo trampas comunes para quienes ocupan puestos de liderazgo espiritual hoy en día. La tentación de la autosuficiencia. Jesús tenía un hambre real, pero se negó a usar su poder divino para satisfacerse fuera de la voluntad de Dios. Confió en el Padre incluso en su carencia. La tentación de ser espectacular. Se negó a impresionar a la gente con milagros teatrales. No necesitaba llamar la atención ni demostrar nada al mundo. Su misión era obedecer, no entretener. La tentación del poder. Ante la oferta de todos los reinos de la tierra, Jesús rechazó el atajo. Prefirió el camino de la cruz a la gloria inmediata. Estas tentaciones no solo implican un mal evidente, a menudo son deseos legítimos y distorsionados, como la necesidad de alimento, reconocimiento e influencia. Pero Jesús nos muestra que se pueden superar. Él no cayó, no fue derrotado.
Su ejemplo nos interpela hoy. ¿Cómo has enfrentado las tentaciones asociadas con la autosuficiencia, la vanidad y el deseo de poder? Aprendamos de la estrategia de Jesús. Él afrontó todo con la palabra de Dios, con confianza en el Padre y con firmeza en su misión. Él es nuestro modelo perfecto, el que venció al tentador, no con fuerza física, sino con fidelidad.